para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a Lucas. Vamos a continuar. Estoy gozoso porque estos son temas que traen deleite a mi alma. Traen alegría a nuestro ser, el dominio de Jesús, la majestad de Jesús, el señorío de Jesús. Queridos hermanas y hermanos, vamos a ver en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, la segunda parte del señorío de Jesús, el dominio de Cristo. Y eso debe de darnos a nosotros gran consuelo, como lo acabamos de cantar en esa hermosa alabanza. Mi vida está segura en Él. Mi vida está segura en Él. Mi vida está segura en Él. En tormenta, dice, y en aflicción. Mi vida está segura en Él. Vamos a las Escrituras. Leamos juntos este texto maravilloso. Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. En aquellos días Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que nos has dado de abrir las Sagradas Escrituras con mis hermanas y hermanos, Señor. Tu palabra es poderosa, tu palabra trae aliento, tu palabra, Señor, trae vida, tu palabra nos libera, tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te pedimos, Padre amado, que edifique nuestra alma y también proveas ese milagro a nuestros amigos y amigas que están, Señor, bajo condenación. Los que no han creído en Jesús, que sus ojos puedan ser abiertos y ver la cruz y experimentar el poder del verdadero amor que fue derramado, Dios, en esa cruz. Te pedimos también por una bendición especial por el pueblo de Israel. Concédele paz, Dios, a ese pueblo que nunca ha tenido paz. Y a Estados Unidos también te pedimos que bendigas al presidente y a todos los que gobiernan esta nación, que les dé sabiduría, que puedan gobernar, Señor, con misericordia, con gracia y con justicia. Y ayúdanos, Dios, a glorificarte, a predicar el evangelio, a vivir para tu gloria en todo tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. El señorío de Jesús, parte número 2. Según la Biblia, hermanas y hermanos, Jesús es el gran Señor. Según la Escritura, mis queridos hermanos y hermanas, Jesús es el gran Señor, Adonai, Adón en el hebreo. Eso quiere decir el amo de todo. No hay nada que se le escape. Hechos capítulo 10, versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Luego dice la última parte: este es Señor de todos. Escuche bien lo que dice ahí, Hechos 10:36. Este es Señor de todos. Esa palabra o ese nombre Señor en el griego que aparece allí es el Kurios. Kurios. Y Kurios quiere decir el dueño absoluto de todo, el gobernador absoluto. Y esta palabra, Kurios, a Jesús en el Nuevo Testamento se le menciona 747 veces.
Escucha esto, hermanas y hermanos, esto es impresionante. Se le llama Señor Curios como 747 veces en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, Lucas menciona Curios unas 92 veces y solo 2 veces menciona la palabra Salvador. Eso quiere decir que este era el mensaje de la iglesia en los primeros años del señorío de Jesús. Ellos iban proclamando la grandeza, la majestad de Jesús. Ahora usted dirá, entonces hoy comprendo por qué fue ese gran avivamiento y la gran persecución, porque había una frase que decía César el Curios. César Curios. El único señor en el Imperio Romano es el César y no hay más. Y si alguien no lo adora y no se somete al señorío de César, estaba sentenciado a morir. Ahora, aquí viene, hermanas y hermanos, la situación, que los hermanos, los seguidores de Jesús no llamaban a César Curios, sino que a Jesús de Nazaret eran al que a ellos proclamaban, y por eso los encarcelaban, los perseguían, los mataban, pero nunca les pudieron cerrar la boca a nuestros queridos hermanos y hermanas, y el Señor se glorificó en ellos. Cuando nosotros miramos la supremacía de este atributo de Jesús, de Señor, el gran Señor, el Curios, de la predicación de los primeros años de nuestros hermanos, esto quiere decir que el mensaje de la iglesia es que Jesús es el Señor. Hechos capítulo 2, versículo 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Hechos 2:36 dice: sepa, pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Mire lo que dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Oh, hermanas y hermanos, esto calienta nuestros corazones, porque saber que tenemos Adonai, el amo de todo el universo, el gobernador de todo, eso nos da seguridad. Hechos 16:31 dice: y ellos dijeron: cree en el Curios, Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Ve el llamado: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Impactador esta posición de estos hermanos. En Romanos 10, el apóstol Pablo usa esta postura también, el mismo perfil, y él le comparte a los hermanos esta porción de las Escrituras que impacta. Dice Romanos 10:8: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9 de Romanos 10 dice: que si confesares, óigalo bien, hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Curios, el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero esto no era una simple oración que los hermanos tenían que hacer, sino que esta es una convicción, una postura, una confesión en público de dependencia total de Jesús, seguridad. No es como algunos hermanos han tenido a bien usar esta porción de las Escrituras para llamar a las personas a que repitan una oración y dice: yo te hago Señor. Aquí no es que nosotros le hacemos Señor, porque Él es Señor eterno. Él es Señor. Y aunque muchas personas, hermanas y hermanos, no quieran reconocer a Jesús como el Señor, como el Curio, como el gobernador absoluto de todo, eso no impide que Él siga gobernando y que Él sea el Curios. Eso no impide para nada. Él es, mis queridos hermanos y hermanas, el dador de la vida.
El señorío de nuestro Señor Jesucristo nos da, mis queridos hermanos y hermanas, seguridad. Seguridad. El señorío de nuestro Señor Jesucristo nos da seguridad, mis queridos hermanas y hermanos. ¿Cuántos lo creemos? ¿Qué sería, hermanas y hermanos, de la iglesia si no tuviera un gobernador absoluto? ¿Qué sería de la iglesia? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos un gobernador absoluto? Satanás terminaría inmediatamente con todos nosotros, porque Satanás es un ángel caído, un espíritu maligno, destructor, y es más fuerte que el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo. Porque Satanás es gobernador del incrédulo. Satanás lo manda, Satanás lo domina, Satanás lo engaña, Satanás lo destruye. Imagínense por un momento, hermanos, este es el gran consuelo del señorío de Jesús para la iglesia, porque Él domina, Él lo gobierna absolutamente todo. Y él frena al demonio, Él frena hasta el mismo pecado y frena también a la muerte física de que nos destruya. Por eso es que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo Jesús. Está aludiendo a la muerte. Mi iglesia nadie la va a poder destruir. Es imparable porque la iglesia, todos los discípulos de Cristo, los seguidores de Jesús, estamos, hermanas y hermanos, fundamentados, arraigados en la roca que es Cristo y es la roca inamovible, que es la piedra angular. ¿Cuánto lo creemos? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos un gobernador absoluto? Lucas capítulo 5, versículo 5, nos damos cuenta que Él es el Señor del día de reposo. Dice el texto, y le decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mateo 8, 26. Mire lo que dice el texto sagrado. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mire el poder de Jesús, el dominio de Jesús. Se vino una gran tormenta que los discípulos pensaron que ya habían perecido. Y Jesús estaba durmiendo tranquilo allí. Y ellos corrieron a despertarle. Jesús, ayúdanos que perecemos. Allí dice el texto que ellos pensaron que la barca se despedazaba. Era un viento incontrolable. Pero luego Jesús se pone en pie, se levanta y dice, ¿por qué temen? Confíen en mí. Y luego, para mostrarle su señorío absoluto, su poder, su deidad, su dominio, eso se dice que hizo grande bonanza, hubo tranquilidad de un momento a otro. Luego mire la reacción de los hermanos, los discípulos. Y los hombres se maravillaron, dice, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Ese es el que nosotros estamos hoy adorando, el que nosotros estamos celebrando que resucitó. Que aquellos hombres en el barco dijeron, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Nadie tiene esa potestad, ni tan siquiera el diablo. Ni tan siquiera el diablo puede hacer eso, de darle orden a la naturaleza. Él puede usar la naturaleza solo si Dios se lo permite. Él puede traer un huracán, un tornado, Él puede traer un terremoto si Dios le permite que lo traiga, porque Satanás es experto en traer destrucción. Pero solamente, hermanas y hermanos, solamente si el Señor se lo permite. Él tiene poder limitado, de eso se trata el señorío de Cristo, el dominio total. Él lo gobierna absolutamente todo. Y si gobierna esas criaturas que el hombre no puede derrotar, porque el hombre sin Cristo y la mujer sin Cristo es una perdedora, y el hombre sin Cristo es un gran perdedor, es un fracasado. Mire, hermanos, esto es maravilloso, porque cuando usted es un incrédulo, usted no cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted es un perdedor número uno.
porque Satanás lo ha derrotado. Y Pedro lo dice, y aquel que es vencido, dice, es sometido a aquel que lo venció. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Es vencido, el hombre es vencido por medio de Satanás y lo somete a Satanás y lo vuelve su esclavo. Cualquiera puede decir, bueno, eso, pastor, es un invento de usted, según su filosofía, o tiene respaldo bíblico. Sí, hermanos, tiene respaldo bíblico. Si quiere, a mí me gusta hablar conforme a las Escrituras. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2. Corra, si usted trajo su Biblia, porque por eso nos llamamos tabernáculo bíblico. Eso quiere decir que nos gustan las Escrituras, nos deleita las Escrituras. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. ¿Se lo encontró? Usted dígame un fuerte amén, un fuertísimo amén. Dice así el texto. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí dice. Mire esto, lo que dice. Versículo 24. Pablo le dice a Timoteo, porque el siervo, el esclavo, el dolo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si acaso Dios soberanamente le conceda a esas personas que se oponen al evangelio. Porque mire, hermanos, ¿dónde están atados? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ve, un gran perdedor, el incrédulo, y ahí lo dice el texto. Ahora ustedes tal vez dicen, pero ¿cómo puede ser eso? Si quiere, vaya a otro texto conmigo. Vaya allí a Juan. Juan capítulo 8, versículo 44. Hay un texto por ahí que quiero leérselo. Por si acaso usted está diciendo, caramba, yo no sabía que los primos, mis hermanas, mi mamá, mi papá, por no creer en Cristo, están bajo la cautividad de Satanás. Bueno, el texto, hermanas y hermanos, que vamos a leer a continuación en el capítulo 8, versículo 44, todavía va más allá. Aquí, hablando Jesús, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí le llama el padre a los incrédulos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí Jesús todavía es más fuerte que Pablo, que le dice a los judíos, el padre de ustedes es el diablo. Usted sabe que Juan en sus cartitas dice que todo aquel que no cree en Jesús y practica el pecado, también dice que es hijo del diablo. Entonces, mi punto es, y aquí cierro este paréntesis, que toda persona que no está bajo el señorío de Cristo, está bajo el señorío de Satanás. Satanás lo gobierna y es un gran perdedor, porque a Satanás no lo va a poder derrotar con sus fuerzas. El único que lo ha vencido a Satanás de una vez y para siempre es Jesús. Lo venció, lo tentó, dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Y lo mató usando a los hombres, pero al tercer día Jesús resucitó y Satanás ejecutó todita esa persecución por la voluntad de Dios, como dice el libro de los Hechos, que Dios designó, Dios determinó ese sacrificio, ese sufrimiento de Jesús para expiar nuestros pecados, para salvarnos. Dios lo orquestó así soberanamente. Así es que los hombres y las mujeres que condenaron a Jesús y Satanás que los motivó, hasta la misma Biblia dice que Satanás entró en el corazón de Judas Iscariotes para hacer aquella misión, para cumplir el propósito de Dios. Claro que Judas y todos nosotros somos responsables de nuestros pecados, pero ahí estamos viendo el señorío, la majestad, el dominio de Jesús. El hombre sin Jesús, la mujer sin Jesús es un fracasado, un perdedor, un esclavo.
del diablo. ¿Usted cree que no es de gran bendición pertenecer a Cristo, ser un seguidor de Cristo? Usted es imbatible, porque Cristo lo hace más que vencedor. Ya la muerte para nosotros no es una pesadilla. La muerte física, sí, hay un poco de miedo, pero no es un pánico, porque decimos, sí, bueno, como el apóstol Pablo dice, ausentes en el cuerpo, presente al Señor. Pero hay una gran diferencia entre un incrédulo y un cristiano. El incrédulo tiene que usar licor cuando alguien se muere y hace un gran escándalo, porque como él sabe que esa persona se fue al infierno, a un lugar de tortura. Pero el cristiano es al revés, canta. Yo le he dicho a mi esposa, el día que yo me muera, yo quiero una orquesta, una disco móvil, pero con música cristiana, que canten coros, que se haga una fiesta, pero que la gente diga, estos están locos. Es que así lo pidió él. Él pidió una gran fiesta y una gran comida, porque es su graduación del pastor Campos. Se graduó, terminó su carrera y él dijo, no lloren, celebren que ya estuvo. Y allá los espero adelante para que sigamos celebrando por la eternidad. ¿Ve la gran diferencia, hermanas y hermanos? Pero cualquiera puede decir, ese hombre está loco. No, es que Cristo, nuestro Señor, el curio, el señorío de Cristo nos da esa seguridad, nos da ese deleite, nos da esa paz, esa tranquilidad. Hermanas y hermanos, ¿cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo no le vamos a exaltar si estamos seguros en Él? Descansamos en Él y en su dominio. ¿Cuánto lo creemos? Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Mire lo que les dijo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo dominio. De Jesús le dice, toda legalidad se me ha dado a mí, todo el control. Yo estoy bajo el mando de todo. Yo domino los ángeles, yo gobierno los ángeles y también los demonios los gobierno y también el reino de los hombres y el de los animales. No hay nada que se me escape. Yo lo he recibido porque lo he ganado. Mi Padre me ha honrado, me ha glorificado dándome todo a mí. ¿Qué le parece? De eso se trata el señorío de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Jesús se acercó, aquí estamos hablando ya después de la resurrección, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, 2 puntos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo dominio, toda autoridad, todo derecho legal. Esto no es un impostor, no, este es algo legal, dice Jesús, me lo dieron legítimamente, el dominio total. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de usted si Jesús no gobernara mi vida? ¿Qué sería de mí? ¿Cómo sería? Estaría todo paniqueado, afligido. Mateo 12, 6, 8. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, dice el texto. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El señorío de Jesús en la elección de los 12 apóstoles. Miremos a Lucas capítulo 6, versículo 12. Aquí viene un momento maravilloso. Y esta semana me deleitaba, hermanas y hermanos, en esta porción de las Escrituras de Lucas 6, 12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Esto es glorioso, majestuoso, como Jesús nos modela a nosotros de su relación que tenía con el Padre de orar. En aquellos días él fue al monte a orar. Un principio que todos nosotros podemos aplicar a nuestra vida es de ir a orar. Cuando vamos a tomar decisiones, Jesús va a tomar una decisión de escoger a los apóstoles. Ya nosotros hemos estado estudiando y el último texto ahí, antes del versículo 12 de Lucas 6, el versículo 11 dice lo siguiente, y por esa razón es que Jesús ya comienza a preparar un equipo, a preparar los sucesores que van a quedar después de él, porque ya está caliente el asunto. Hay enojo, hay planes para matar a Jesús, para destruirle. Y entonces Jesús se apresura ya, pero vea,
que él comienza por la parte correcta, va a pedir la dirección al Padre. Soberanía. Nosotros sabemos que estos hombres que Jesús elige le fallan, lo niegan después. Ahí tenemos hasta el mismo traidor que es escogido. Ve, hermanas y hermanos, el señorío de Cristo. ¿Acaso Jesús no lo sabía que Judas lo iba a traicionar? Claro, pero él lo hubiera desechado si él lo hubiera querido. Pero Jesús sabía que tenía un propósito, que ya los salmos lo habían revelado, habían profetizado, que el hombre de mi confianza levantó contra mí su carcañal, el hijo de perdición, y se tenía que cumplir la escritura, y él tiene que hacer conforme a lo que Dios ha orquestado, a lo que Dios ha designado. Y esto para nosotros debe de ser de gran gozo, porque nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús, que hay cosas que no entendemos y no las vamos a entender. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, ¿quién se quiere enfermar? Nadie quiere enfermarse. ¿Quién quiere tener una pérdida? ¿Quién quiere estar sin trabajo? ¿Quién quiere divorciarse? No, yo creo que la mayoría de los verdaderos cristianos que saben la bendición que es la familia, un hombre y una mujer y los hijos e hijas, esa bendición, esa coinonía, esa unidad, esa armonía de poder compartir la vida con ese ser querido al lado de uno, pues uno dice, no hombre, si esta es una vida hermosa. Los hombres, ¿verdad? Acompañado de mi ayuda idónea, o la mujer acompañado de mi complemento. Un hombre que me valora, un hombre que me cuida, un hombre que está velando, orando para que yo me santifique, un hombre que se interesa por mí, por mi bienestar. Entonces todo hombre y toda mujer que entiende lo bueno que es la familia, hermanas y hermanos, no está esperando que surja un divorcio, porque es terrible. Pero suele pasar, pasa hasta en la vida de los pastores. Miramos a hermanos de 30, 40 años de casados y de repente colapsan. Pero Dios permitió esa situación. Claro que Él no es partícipe, porque nosotros, nuestro propio pecado es que nos lleva hasta ese punto. Nosotros somos responsables, pero Dios lo permitió. Amós dice, se tocará la trompeta, sonará la alarma, vendrá algún mal, ¿y quién va a decir que Jehová no lo trajo? Soberanía, dominio de Dios. Nadie puede decir, bueno, esta nieve, cualquiera puede decir, no, la naturaleza. ¿Cómo es posible que hoy domingo es el día de resurrección? Muchos grupos de hermanos no se van a congregar, muchas iglesias no están abiertas, muchos templos están cerrados en este momento, pero Él lo permitió. La nieve ya le glorificó a nuestro Dios, el frío ya le glorificó, la naturaleza ya le glorificó. Y le glorificamos, y no se va a abrir el templo en la casa. Nosotros le estamos glorificando que hemos llegado, pero no hemos llegado por súper valientes, súper espirituales, sino que llegamos porque Él lo quiso así, y de esa forma le estamos glorificando. Hoy en la mañana, cuando vi esa blancura y hay más de 4 o 5 pulgadas, en mi pensamiento yo dije, ya la naturaleza ya glorificó a mi Dios, ya glorificó a Jesús, ahora es mi turno. Ahora es el turno de nosotros de glorificarle a Él, alabándole, dándole culto y compartiendo su palabra. Y aquí estamos para su gloria y su alabanza, mis queridos hermanas y hermanos, y lo disfrutamos, nos deleitamos, porque hoy nosotros podemos aprender del señorío de Cristo. Él lo gobierna absolutamente todo. Para algunas personas, pues, se van a molestar. Van a andar renegando, maldiciendo porque no les gusta la nieve. Otros andan alegres, felices porque andan apartando nieve y se andan ganando el pan de cada día. Bendito sea el Señor que nos mandó la nieve para los hermanos y hermanas que pues tienen de esa forma, se ganan un dinerito para pagar sus compromisos. El señorío de Jesús. Aquí dice Lucas 6, 12. Que Jesús subió a orar antes de elegir a sus discípulos. Dice, y en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche pasó orando. Y cuando era de día llamó a sus discípulos
Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estas dos partes, aquí nos vamos a detener un poquito y luego quizás estoy orándole al Señor para hacer como una exposición de cada hombre, el perfil de cada apóstol, hombres extraordinarios, hombres de ordinarios a extraordinarios, hombres comunes y corrientes como nosotros, pequeños cachorritos, los convierte Jesús en leones, en gladiadores, en campeones, los transforma Jesús. A estos hombres débiles los hace fuerte Cristo. Esto es impactador porque estos hombres reflejan, hermanas y hermanos, a nosotros que ellos no calificaban para este llamado glorioso. Hechos dice que eran hombres del vulgo, hombres sin letras. Eso quiere decir que no sabían leer ni escribir. Claro que sabían, ellos sabían leer y escribir. Lo que ellos eran que no vivían de sus títulos, no eran maestros, no eran doctores de la ley como el apóstol Pablo o como Lucas, que era un doctor en la vida secular, sino que eran hombres de mar. La mayoría de ellos eran pues hombres trabajadores, campesinos. Pero a Dios le plació aquí recaudadores de impuestos, publicanos como Leví, y otros pues que era ladrón, traidor, como es Judas Iscariote. Pero aquí está el señorío de Cristo en su elección. Y hay algo que llamó mi atención, hermanas y hermanos, es que Jesús es el que escoge a cada uno de nosotros. Dios es el que escoge para que nosotros seamos parte de su reino y que Él nos gobierne. Por esa razón es que si Dios no lo escogió y no le gusta el señorío de Cristo, eso quiere decir que usted, querido hermano y hermana, le hace falta nacer de nuevo. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto es impresionante, soberanía, esto es soberanía, esto es señorío. No me elegisteis vosotros a mí, le dice Jesús a sus discípulos, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este es un gran privilegio, ser escogido por Dios. El apóstol Pablo lo ve como una vocación suprema, superior a todas las vocaciones. Y en Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire esta postura de este hombre. Él dice, cuando le agradó a Dios que me escogió desde el vientre de mi madre, desde antes de la fundación del mundo. Y luego, ¿para qué te llamó? Mire lo que dice el versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Cuántos años estuvo? Bueno, probablemente 3 años. Después dice, ahí versículo 18 de Gálatas 1, después, pasado 3 años estuvo en el discipulado del apóstol Pablo. Ese es el diseño de nosotros como iglesia local, 3 años de discipulado, 3 años de observación para las familias que se agregan a nosotros, donde les pedimos, hermano, congrégase, aprenda, métase a los talleres y conozca la doctrina que nosotros proclamamos y creemos. Y usted, después de 3 años, usted es libre. Si usted ve que no le parece lo que nosotros creemos, puede buscar otro lugar, pero estos son principios no negociables. Y esto viene alineado no solamente de Pablo, sino de Jesús. Jesús toma 12 hombres y los comienza a preparar 3 años. Y Pablo también, él sigue el mismo formato. Dice aquí, después pasado 3 años. ¿Cuántos años, hermanas y hermanos? Dígalo, 3 años. Se fue al desierto a estar con el Señor. El Señor ahí estuvo enseñándole. Subí, dice, a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, después de 3 años de haber tenido el encuentro camino a Damasco con el Señor Jesucristo. Se apartó y allá se le reveló el evangelio a solas, apartado.
Y él dice que ese es un gran privilegio para él de haber sido escogido, de haber sido seleccionado por Dios para esa misión de predicarle a los gentiles. La gran pregunta ya en conclusión, hermanas y hermanos, ¿a quién escoge Dios para su misión? ¿A quién escoge Dios? Hombres intachables, mujeres intachables en la sociedad, hombres superdotados en la sociedad. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia lo revela en 1 Corintios 1:26. Vaya conmigo ahí. Porque la Biblia misma contesta esa pregunta. ¿A quién escoge Dios para su misión? ¿A quién escoge Dios para que sean su pueblo, para él señorear sobre ellos? Mire la lista que hace el apóstol Pablo. Aquí viene una palabra que da gozo, y es la palabra vocación. Y la palabra vocación es klesis en el griego, que significa invitación, llamamiento, un llamado, una capacidad que Dios le da a cada individuo, esa vocación. Dice el texto de 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, esto es para cristianos, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahí está la palabra, vuestra vocación. Klesis. Es una condición de llamamiento que implica una relación o una tarea. Es una función, una situación, una posición en la vida, la vocación. Y en este caso es la posición de ser pueblo de Dios, de ser hija o hijo de Dios, o ser un embajador de Dios. Nosotros, la iglesia, somos embajadores del Señor. Eso significa la palabra apóstoles que viene ahí. Entonces estamos viendo, hermanas y hermanos, el llamado primero. El llamado en primer lugar es para la salvación que nos hace Dios. Es un llamado general. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas en Isaías 1:18. El llamado general, un llamado para salvación. Luego viene en ese llamado una vocación para que seas discípulo, para que seas un aprendiz, un estudiante. No puedes ser apóstol si antes no eres discípulo, y no puedes ser discípulo si antes no has nacido de nuevo. Y aquí es donde creo que está lo que no funciona, que ahí en la frase que nosotros tenemos en la puerta donde dice, vea, iglesia reformada, seguidores de Jesús, Jesús salva, Jesús justifica, Jesús redime, Jesús santifica, Jesús preserva y Jesús glorifica. Abajo dice, antes de hacer, tienes que ser. No se puede hacer esta labor con éxito si primero no hemos experimentado el nacimiento espiritual. Me atrevo a decir que la falta de pasión, hermanas y hermanos, y la falta de entrega total en cualquiera de nosotros, la causa, la raíz puede ser la falta de conversión. Porque en el momento que surge la conversión hay un antes y un después. Antes usted era una persona perezosa, una persona temática, escéptico, incrédulo, rebelde, pedante, orgulloso, antes. Pero después usted es amable, usted es humilde, usted es alegre. Antes era amargado, bravo, le decían, vea, mecha corta. Hoy le dicen mecha larga. ¿Ve? Entonces la razón, y esta es la raíz, hermana, para todos nosotros, la razón por la cual no hay deleite, no hay gozo, no hay deseo por las cosas espirituales, puede ser que haga falta la conversión, el nacimiento de nuevo. Porque es imposible que Cristo no impacte nuestra vida. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, según la naturaleza, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nosotros no somos de la realeza, le dice Pablo, sino, aquí viene la descripción, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo
Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo lo único que puedo decir, bendito mi Dios, porque escogió lo que no tiene sentido. Aquí lo describe, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo, lo que no califica, lo que no tiene valor, escogió Dios. El Señor, hermanas y hermanos, es el arquitecto que de las cenizas puede hacer castillos. Él es experto en tomar al pecador todo desordenado y lo ordena, lo transforma. La mujer toda desordenada y que está toda herida, dañada, que probablemente piense que no vale nada, Jesús la llama, la perdona, la restaura y la valora. La mujer que todo el mundo allá afuera la usó como un objeto sexual simplemente para el sexo, cuando se arrepiente, cuando cree en su Señor y Salvador Jesucristo, esta mujer, hermanas y hermanos, esta mujer es valiosa, ella misma se da ese valor, ella misma sabe que alguien la amó, que alguien murió en su lugar y que alguien pagó un alto precio que ningún hombre, ningún hijo, ninguna hija, ni papá ni mamá puede hacer lo que hizo Jesús. Y esta mujer o este hombre que estaba botado, adicto a la cocaína, a la heroína, al crack, al robo, al asesinato, a todo, un hombre violento, criminal, cuando se arrepiente de sus pecados y se somete al señorío de Jesús y Jesús lo gobierna, ese hombre está transformado de tal manera que la gente se sorprende y dice, ¿y ese que no era fulano? Aquí en Lynn hay un hombre que él mismo lo dice, 56 veces fue arrestado por la policía. Hoy es pastor. Óscar Ovalle se llama. Y siempre que nos hemos sentado a la mesa me dice, hermano, usted no sabe, pastor, yo llenaba Lynn de marihuana hasta en la corte, después salía, en el baño le metía la marihuana. Yo era la bestia salvaje aquí en esta región. Y 56 veces me metieron a la cárcel. Pero ahora es pastor. Hasta una radio Dios le ha concedido. Nosotros hemos estado ahí con los hermanos, hemos estado predicando con el hermano David Alonso y hemos hecho transmisiones, hemos pasado nuestras prédicas ahí. Uno se sorprende de las maravillas de nuestro Dios. Mujeres que pasó de todo. Allá en Nueva York encontré una señora que fue una prostituta toda su vida en nuestra región. Y cuando la encontré en Nueva York, fui a predicar a una iglesia pequeña una vez y yo prediqué el poder del evangelio, el glorioso evangelio. Esta señora se acercó y me dice, mire, usted es el hijo de don fulano. Sí, mi papá. Y yo me sorprendí, usted es la fulana. Sí, yo soy esa mujer famosa allá en aquella región. Pero ahora me dijo ella, soy una nueva criatura por la gracia de Dios, con las lágrimas bajándole por la mejilla. Soy una nueva criatura, hermano. Y yo le dije, amén, hermana, yo también, todos somos una nueva criatura, ¿qué importa? Ya nuestros pecados fueron juzgados en la cruz y Cristo nos liberó y Él tiene el dominio. Satanás está ahí para acusarte. Satanás siempre te va a mencionar el pasado, pero tú siempre menciónale, hermana y hermanos, la condena de Él, el futuro. Él dígale, tú estás en el infierno, dígale. Cristo es nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2. Vaya conmigo, Juan, y aquí terminamos. Yo me encuentro estas personas, hermanas y hermanos, en todo lugar. Un día de esto hablaba con alguien y me decía, yo robé, maté, violé, hice de todo. Y pensé que ya no tenía un chance. Pero ahora, me decía este hombre, ahora soy el hombre más feliz, porque la tortura de todos mis pecados,
de todas aquellas personas que le quité la vida cuando yo no conocía a mi Jesús. Me arrepiento de eso, hermano. Ya no me tortura porque yo sé que Jesús sufrió mi condena. En la Biblia lo vemos, los asesinos como Moisés, como Pablo. Pablo fue un asesino religioso. Esa es la gracia, hermanas. Por eso es que usted ve a estos hombres apasionados. Ahora mire 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos. Este era el orgulloso, aquel que quería que lloviera fuego con Jacobo en aquella región porque no querían recibir a Jesús. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El gran abogado está ahí frente al Padre, porque todos los días nos acusa Satanás. Pero usted, hermana y hermano, ese es el señorío de Jesús, que lo domina absolutamente todo. No tenemos licencia para vivir en pecado, pero nadie puede evitar pecar. Nadie puede evitar, hermanas y hermanos. No tenemos la capacidad humanamente. Solo el Espíritu Santo es el único que nos da la fuerza para nosotros detenernos a la hora de caer en tentación. Nadie quiere, ningún cristiano quiere pecar, pero nuestra naturaleza nos arrastra. El pecado mora en nosotros. Y Satanás siempre se va a aprovechar y siempre nos va a venir a acusar, pero el Señor nos dice: yo soy el Señor, el Curios de todo. Yo lo gobierno todo. ¿Y qué nos hace el Señor? Una invitación a que nos arrepintamos y abandonemos ese pecado que no le agrada. ¿Lo creemos? Oramos, en Él estamos seguros. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.